En nuestro estudio bíblico consideramos el libro de Números en el Antiguo Testamento. Y fíjese, apreciados hermanos, que desde la primera victoria sobre el rey de Arad y con la experiencia de la ayuda del Señor, Israel irá conquistando territorios por el cual comienza a cobrar un protagonismo en toda la zona de allí, de estos pueblos, los amalecitas, los amorreos, el pueblo de Canaán. De entrada, los israelitas hacen a Sejón, rey de los amorreos, una propuesta análoga a la que habían hecho al rey de Edom. Esto es, que le permitiera pasar a través de sus tierras. Esto lo encontramos en el capítulo 20 de Números. Pero al negarles el paso y salir a hacer frente a Israel, el rey de Edom se entabló en una batalla, el rey de los amorreos se entabló en una batalla en la que fue totalmente derrotado. Y su territorio, todo el territorio de los amorreos, quedó en manos de los israelitas. Este pequeño reino amorreo, eh, al norte de Arnón, en Transjordania, fue el primer territorio conquistado por Israel. Los hijos de Israel entonces comienzan a comprobar que pueden alcanzar ciertas victorias y conquistas de los territorios, por lo que crece en ellos la esperanza al contemplar como ya posible la conquista de aquella tierra prometida. Este territorio conquistado al rey de Sejón, rey de los amorreos, permanecería largo tiempo en su poder y sería poblado posteriormente por las tribus de Rubén y Gad, como se explica ya en Números capítulo 32, tema que lo consideraremos en su oportunidad. Pero tras estas victorias, Israel llega al fin a las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó, donde acampa a las puertas de la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucede? Al mirar Balac, rey de Zippor, hijo de Zippor, rey de Moab, todo a Israel, la verdad que su corazón se agita y se asusta. ¿Y qué dice la escritura al respecto? Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho. Y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel, tal como leíamos en su oportunidad en el capítulo 22 de Números. Así que Balac, rey de Moab, debido a que Moab estaba angustiado y que temía mucho la presencia del pueblo de Israel a las puertas de la entrada de su tierra, Balac, rey de Moab, llama a Balaam, ese profeta extranjero. Fíjese que la figura de Balaam pertenece a una clase de adivinos y lanzadores de maldiciones que eran muy famosos en Mesopotamia. En el contexto, debemos comprender que en el contexto de la idiosincrasia del Próximo Oriente Antiguo, se consideraba que la palabra de maldición y la palabra de bendición tenía una eficacia por sí misma. Les contaré como una nota aparte. El lenguaje semita, por lo general, no tiene palabras soaces, en otras palabras, no tiene garabatos, sino que la costumbre de este Próximo Oriente es o bendecir o maldecir, o dar bendiciones acerca del Dios Altísimo, a quien se aprecia, o dar las maldiciones de ese Dios Altísimo a quien no se aprecia. Esa es la idiosincrasia que hay en el Próximo Oriente Antiguo. Es así entonces que a Balaam se le consideraba que la palabra de la maldición y de la bendición tenía una eficacia por sí misma. Y en el caso de Balaam, su palabra se consideraba portadora de una eficacia singular, pues
este profeta Balaam, este profeta extranjero, reconoce a Jehová o a Yahvé como el Dios único y verdadero. Pero la característica de este personaje es que él amaba el salario de la iniquidad. El oro y la plata de Balac, rey de Moab, fueron para este profeta un cebo demasiado atrayente para ser resistido. Fíjese que el incidente de la asna de Balaam, en la cual el asna se detiene en 3 oportunidades, ya que ve lo que Dios quiere mostrarle ante la ceguera de su amo, el cual esta asna presenta ante Dios un contraste, presenta ante Dios que Balaán es terco en sus planes y torpe para darse cuenta de lo que el Señor le indica. En otras palabras, la Hanna de Balaán es superior a Balaam en lo intelectual y en lo espiritual. Por tanto, sus mujeres de este profeta concupiscente que se le otorgaban o que otros miraban en él y creían que tenían estos poderes, ¿no es cierto?, eficaces para maldecir y bendecir. Las palabras del ángel de Yahvé ponen manifiesto esto al decir: el asna me ha visto, ya se ha apartado luego de delante de mí 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también te mataría a ti, le habla Balaam, y a ella dejaría viva. La verdad que Balaam iba tras el dinero de Balac, pero deseaba obtenerlo de una manera religiosa y manifestando de esa manera una apariencia de piedad, con la cual, con esa apariencia de piedad, él cubría la codicia que había en su corazón. No en vano el nombre de Balaac figura en las páginas inspiradas como una expresión de una gran advertencia ante lo engañoso que puede ser el corazón humano. Judas el apóstol ya expresó acerca de estos personajes diciendo: porque han seguido el camino de Caín, la rebeldía y la desobediencia, y no considerar los preceptos de Yahvé, y se lanzaron en el error de Balaam, el deseo de tener una codicia acerca del oro y la plata, disfrazándola con una apariencia de piedad, y perecieron en la contradicción de Coré, aquel varón israelita que ansiaba tener más de lo que Dios le había propuesto. La historia de Balaán entonces ha sido escrita por el divino autor como una gran advertencia a todos los que profesan ser cristianos en el día de hoy. Y es interesante, apreciados hermanos, asistir a las escenas que se desarrollan en los altos de Baal, en ese monte, o después en la cumbre del Pisga, y seguidamente y por último en la cumbre del monte Peor. La verdad es que no hubiéramos tenido jamás esa gloriosa visión y presentación del pueblo de Israel según la visión del Todopoderoso de esa cumbre de las peñas y por aquel varón de ojos abiertos. Jehová pudo abrir los ojos de un hombre y manifestar de esa manera sobre el verdadero estado de las cosas que se relacionan con la posición de su pueblo amado. Así entonces encontramos las verdades más preciosas en esas 4 parábolas u oráculos pronunciadas por Balaán, este profeta concupiscente, acerca de Israel, el pueblo amado de Dios. Y encontramos en la revelación bíblica ese rasgo distintivo en el carácter y en la condición con que el pueblo de Dios es mirado
desde la cumbre de estos montes, partiendo por el monte de Baal, pero mirado bajo la visión del Todopoderoso, del El Shaddai, en hebraico sería el Dios Todopoderoso. Fíjese que la primera de las parábolas u oráculos nos habla de la separación marcada del pueblo de Dios entre las naciones. Israel es un pueblo escogido y separado para ser un pueblo aparte y muy particular. Particular porque a través de ese pueblo tenía los propósitos de Dios bendecir a todas las naciones del mundo. Propósito que ciertamente sabemos que Israel frustró ese propósito. Pero en la visión desde el monte de Baal, Dios mira a su pueblo y dice, ese pueblo habitará confiado, es decir, solo, y no será encontrado entre las naciones, es decir, entre los gentiles. Y esto nos habla lo que manifestábamos, la separación marcada del pueblo de Dios entre las naciones. Un pueblo escogido y separado para ser aparte y un pueblo muy particular para ser usado para la honra y la gloria de Dios. Un reflejo, por así decirlo, de lo que la iglesia de hoy tiene que ser en medio del mundo. Y lo que los cristianos, o aquellos que profesan ser cristianos en Cristo en el día de hoy, tienen que ser en medio del mundo. Dentro de las segundas parábolas o el segundo oráculo que expresa Balaad mirando a Israel en la llanura, expresa la verdad más maravillosa del pueblo de Dios. La bendición y la seguridad no dependen de ellos mismos, no dependen del pueblo de Israel en su condición, sino que dependen, esa seguridad y las bendiciones de Dios dependen de la veracidad y de la fidelidad que Dios tiene para con su pueblo. Y es así como dentro de esta parábola, esta segunda parábola que expresa Balaam, manifiesta mirando el varón de ojos abiertos, el varón que Dios había abierto los ojos, era Balaam, miraba al pueblo de Israel en la llanura y dice, no he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. Esa es la mayor característica y el rasgo que Dios ve en su pueblo. No he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. La visión del Dios poderoso a su pueblo amado. Y es así en el día de hoy. Dios nos mira en Cristo. Dios mira a la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia, como su pueblo amado que no tiene iniquidad ni hay perversidad en medio de ellos. Nos ve revestidos con la belleza de Cristo, su Hijo amado, en el cual Él tiene todo contentamiento. Dentro del tercer oráculo que habla Balaam, allí la gracia brilla a los ojos de Balac y el falso profeta concupiscente, porque tuvo que expresar acerca de Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel. Y aunque en la mirada humana pudiera haber otra cosa, la verdad es que la mirada o la visión del Dios omnipotente, esas habitaciones y esas tiendas eran hermosas y son hermosas. Aquí el pueblo mismo se presenta ante aquel varón de ojos abiertos como un pueblo disfrutando de las fuentes de la gracia infinita de Dios. Y el pueblo se goza en el ministerio de los preceptos divinos que son las que le dan vida y vida en abundancia. Y es así en el día de hoy también.
La visión del Omnipotente con respecto a la Iglesia de Dios mirada en Cristo, se pueden cumplir perfectamente las palabras. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel. Y la iglesia de hoy puede disfrutar de la gracia infinita de Dios por la obra preciosa de Cristo a su favor. Y puede gozarse de aquel ministerio que emana de sus preceptos y que le son vida, vida para la iglesia del día de hoy. Tenemos la cuarta de los oráculos de Balaam, o la cuarta parábola de Balaam. Y esta se manifiesta ante la exasperación del rey de Moab. Balac quería que Balaam pudiese maldecir al pueblo de Dios. Y Balaam aún así trataba y buscaba poder agradar a Balac y maldecir al pueblo. Pero esta cuarta parábola habla de que todos los enemigos serán cubiertos de vergüenza, todos los enemigos de Israel serán cubiertos de vergüenza y tendrán un eterno desprecio hacia ellos. Y manifiesta al mirar en la llanura a Israel y dice Balaam en su oráculo: estrella de Jacob, la estrella de Jacob que se levanta para no ocultarse más, distingue al león de la tribu de Judá apoderándose de todos sus enemigos y observa una mirada hacia el porvenir de Israel, donde un Israel se manifiesta que domina toda la tierra. La verdad, apreciados hermanos, que no solo Dios se procuró de Balac y de Balaam esta unión para poder maldecir al pueblo de Israel, y Dios aprovechó estas circunstancias para poder manifestar los aprecios que hay en su corazón para su pueblo amado, las ternuras que Dios tiene para con los suyos, su fidelidad, su misericordia, su conmiseración, su piedad, su paciencia, su longanimidad para con su pueblo amado. Y es así entonces que aunque Balac y Balaam quisieron y trataron de poder maldecir al pueblo de Dios, Dios no permitió que maldijeran a su pueblo. Fíjese que la alianza de Balac con Balaam son tipos de la bestia y el falso profeta que se manifestarán y se levantarán en un porvenir no muy lejano dentro del pueblo de Israel, pero son llamados a fracasar. El pueblo de Dios, bendecido por Dios, no puede ser maldecido por nadie. Así entonces, en nuestro estudio de los capítulos anteriores, encontramos que Balaam se levantó y se fuese a su lugar, y Balac, totalmente frustrado y exasperado, se tuvo que ir por su camino. Teniendo esto en cuenta, apreciados hermanos, les invito entonces a considerar la palabra del Señor y continuar con nuestro estudio del libro de Números en su capítulo 25. La palabra del Señor dice así: y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel.
Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Texto 7, por favor. Y vio los Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y a lanzaolos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado a celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Texto 13. Y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón muerto que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de la familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostilaréis a los madianitas y los heriréis, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardiles, con que os ha engañado en el negocio de Peor y en el negocio de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. Aquí se abre, apreciados hermanos, ante nosotros una nueva escena. Hemos estado sobre la cumbre del Pisgah, oyendo el testimonio de Dios sobre su pueblo amado, bajo la visión del Omnipotente, donde todo era brillante, todo es bello, todo es sin nubes y sin mancha, observando Dios a su pueblo amado en la llanura a las puertas de Moab, queriendo el enemigo tratar de maldecir al pueblo de Dios, y Dios mostrando y abriendo los ojos del profeta concupiscente, ese hombre de ojos abiertos que tenía que hablar lo que Dios le revelaba. Y Dios revelaba la hermosura, la belleza de las tiendas y las habitaciones de su pueblo amado. Y revelaba la condición de su pueblo, un pueblo separado, que habitaba solo y lejos de las naciones. Un pueblo donde la fidelidad y el amor de Dios siempre estará presente. Todo brillante, todo bello, todo claro y sin mancha. Pero ahora nos hallamos en las llanuras de Moab y todo ha cambiado. En las cumbres de las peñas estábamos en relación con Dios y sus sentimientos expresados con pensamientos sublimes acerca de su pueblo amado. Pero en las llanuras de Moab ahora hemos de tratar con el pueblo y con sus caminos. Qué contraste, apreciados hermanos, qué contraste nos da la Escritura. Fíjese que esto nos recuerda el principio y el fin del capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios. Que allí en el capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios, en sus primeros textos tenemos la posición absoluta del creyente en Cristo. Y en los últimos textos
el estado posible en que puede caer el creyente si no es vigilante. Los unos, los primeros textos, nos muestran al hombre en Cristo capaz de ser arrebatado al paraíso y en cualquier momento poder disfrutar de esa atmósfera celestial. Pero los últimos capítulos, los otros, nos muestran a los santos de Dios capaces de arrojarse a toda suerte de hierros y de locuras. De igual manera, sucede con Israel en esta porción del capítulo 25 de nuestro libro de Números que estamos considerando en nuestro estudio. Israel visto desde la cumbre de las peñas con la visión del omnipotente y del todopoderoso, y luego Israel visto en los llanos de Moab. En el primer caso tenemos la posición perfecta de su pueblo amado delante de Dios. En el segundo caso, vemos su condición aquí en la tierra, es decir, su estado imperfecto aquí en la tierra. Los oráculos de Balaán o las parábolas de Balaán nos dan la estimación de Dios que tiene sobre su pueblo. Ese sería el primer caso, ¿verdad? Pero la jabalina de Fines nos muestra el juicio que Dios hace sobre el segundo caso, la condición. Dios no revocará jamás su decreto sobre la posición en que ha colocado a su pueblo amado delante de él. Pero no obstante, él ha juzgado cuando su conducta no va de acuerdo con aquella posición. Pero hay un hay aquí en la escritura que pesa sobre nuestros corazones, porque la carne produce sus frutos. La carne produce los frutos si se permite a la naturaleza humana obrar, y obra en varias maneras. Fíjese que Balaán, después de haber fracasado en su tentativa de maldecir al pueblo de Israel, logró con sus astucias hacer caer a este pueblo en Israel en pecado delante de Dios, esperando que de esa manera, de ese modo, lograr el objetivo que él tenía, que él deseaba, maldecir al pueblo de Dios para poder obtener el oro y la plata de Balac. Pero tenemos una revelación preciosa en la escritura que hemos leído en esta noche. Fíjese que en su texto 10 al texto 13, vamos a volver a leerlo para recordar, dice así: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y él tendrá, y su simiente después de él, un pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. La gloria de Dios, el testimonio de Dios y el bien de Israel eran los motivos que mantuvieron la conducta de Fines, eran los móviles que había en el corazón de Fines. Y ese era un instante crítico para Israel. Y Fines en su corazón sintió que era necesario obrar de la manera más decisiva, y no era el momento para poder mostrar una falsa indulgencia. En la historia del pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Dios, hay tiempos en los
que la indulgencia hacia el hombre se convierte en una deslealtad hacia Dios. Así que la lección es clara. El discernimiento espiritual es de una mayor importancia cuando nos vemos enfrentados a casos como este. La acción pronta de Fines salvó a toda la congregación y glorificó a Dios. En medio de su pueblo, desbarató completamente los planes del enemigo. Fíjese, apreciados hermanos, que Balaam posteriormente fue muerto entre los madianitas. Pero Fines llega a ser el poseedor de un sacerdocio eterno por la acción que tuvo delante de Dios en su celo para glorificar y en su celo por el amor de Dios. Tales, apreciados hermanos, es la instrucción contenida en esta carta o en esta corta porción de nuestro libro. Y la lección que nos puede quedar, sea esta también nuestra instrucción. Una cosa es nuestra posición delante de Dios, santa, firme, llena, gloriosa. Una cosa es nuestra posición en Cristo, pero otra cosa es nuestra condición aquí en la tierra. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y con la bendición del Señor continuaremos estudiando este libro de Números, un libro inspirado por el divino autor.